Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Línea por Línea, hoy jueves 27 de septiembre del 2018, estamos transmitiendo a través de la señal de Grupo CB, le invitamos a que nos siga los siguientes 60 minutos y desde luego que sea parte de esta mesa de análisis. Recuerde que para Grupo CB lo más importante es su opinión. A lo largo de la emisión estarán apareciendo en su televisor los números telefónicos. Póngase en contacto, nos gusta como siempre conocer su punto de vista. Un saludo a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan en www.cbtelevisión.com.mx. Gracias también por seguirnos a través de esta herramienta. Y como cada noche de jueves es un gusto compartir y saludar en este espacio al maestro Héctor Manuel Tinoco. Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias, gracias como siempre y desde luego es un gusto que nos acompañe el doctor Víctor Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Serpa, por invitarnos, a Héctor por también invitarnos y bueno, al querido público y perdón por robar, pero al maestro Virgilio que siempre está siguiendo este programa y te manda a saludar. Un saludo también para el maestro Virgilio. Y bueno, más adelante se incorporará a la mesa el maestro Josué Alemán, está en estos momentos arribando a la Ciudad de México, como también le enviamos un saludo al doctor Humberto Urquiza, que el día de hoy no nos acompañará, pero que estará seguramente muy atento en la Ciudad de México a través de internet, siguiendo este espacio de Línea por Línea. Nosotros iniciamos. Bien, bueno, pues hay varios temas, desde informes de gobierno, desgracias en el municipio de Peribán, pero también pues una nota que está despertando una serie de reacciones desde diferentes perspectivas, es la relacionada con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Un sistema de justicia cuestionado en nuestro país, un tema que se volvió mediático, me refiero a su detención, pero que también, bueno, está despertando diferentes cuestionamientos, una sentencia a 9 años de prisión por delitos menores, y es ahí donde aparecen la serie de cuestionamientos, la serie de interrogantes, de dudas, también de replantearse muchas cosas en el tema de justicia en nuestro país. ¿Cuál es el primer acercamiento, cuál es la primera lectura que le das, maestro Héctor Manuel Tinoco, a esta situación en particular del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte? Híjole, el tema está verdaderamente preocupante. Creo que es pues sinónimo y bandera de este gobierno de Enrique Peña Nieto, la impunidad y la corrupción en su máximo esplendor. Dicen que es protegido del presidente, que tiene alguna relación, sobre todo en cuanto a financiamiento de su campaña presidencial. No sabemos si eso sea cierto, pero lo que sí es cierto es el enriquecimiento ilícito descarado y la desfachatez de este tipo todavía al momento de que se declara culpable. Pero eso no es lo grave. Yo creo que lo grave es el mensaje que se manda precisamente de impunidad, y yo creo que los que tienen en sus manos un presupuesto, algún funcionario público, pues yo creo que sí se arriesga, ¿no? Vale la pena 9 años de prisión, que seguramente no van a ser 9, van a ser mucho menos, para toda la fortuna que mala vida hizo este hombre y que seguramente le va a alcanzar y sobrar para 5 generaciones y otras que no verá, ¿no? Las que vengan. Creo que es una burla para el pueblo mexicano, no solo para el pueblo de Veracruz, y a mí lo que me duele no es tanto las propiedades y el dinero que haya tomado, sino es lo que se deja de hacer por tomar esos bienes que no le corresponden. Es decir, todos los tratamientos y todo de insulina, de quimioterapias, todos esos tratamientos que son muy caros, la falta de medicamentos, que también no sé si recuerdan
hubo un escándalo que porque se les Inyectaba suministraba agua. agua en lugar de la quimio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo real, lo que realmente es grave y que sí ha costado vidas y que sí, seguramente costó vidas y que ahora sale con una sentencia que ni siquiera es económica, es risible para él y que toda vez, aparte, no se resarce el daño. Entonces, si saben cuántos bienes, o sea, no está tan difícil, porque aparte, eso es lo que yo lo veo como un iceberg, ¿no? Y lo que vemos es la punta, pero abajo debe haber mucho más. Seguramente, eso es los bienes que le tienen identificados son los que están a nombre de él y de sus familiares directos, pero que hay todos los prestanombres que seguramente también los tiene. Entonces, yo creo que ni él mismo sabe o dimensiona el tamaño de la fortuna que hizo Malavida y que al pueblo pues sigue siendo una burla, toda vez de que su esposa tiene una vida muy decorosa en Londres, una de las ciudades más caras del mundo, viviendo en los barrios más caros, y que simplemente con estas actitudes se ve que la ley se aplica de manera unilateral, se aplica a modo, y que obviamente hay un favoritismo y hay una protección hacia este individuo. Doctor, ¿qué mensajes envían las instituciones impartidoras de justicia en nuestro país? ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad? Yo recuerdo un personaje que es Al Capone, que se sabe que mató a muchísima gente. Se dedicaba al asalto y otras actividades criminales, y no lo pudieron nunca atrapar por eso. Pero Hacienda, allá en Estados Unidos, lo encarceló por centavos, porque en sus libros no había declarado unos centavos. Este señor se robó lo que se dice, y hay más, como lo dice bien Héctor, 65,000 millones de pesos que se sabe. Sin embargo, paga una multa de casi 60,000 pesos, ni siquiera lo que gana una persona que tiene un puesto de dirección, que ganan en promedio 60,000 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que haya esto? Ahora, Hacienda tuvo muchos elementos para hacer un análisis. Hay personas que no evaden el fisco, simplemente no hacen la declaración a tiempo por centavos o por 1,000 pesos, y la gente está compurgando sentencias. Entonces, es absurdo que en este país se dice que no hay cómo incriminar a una persona y ponerle las pruebas necesarias. Se critica mucho el nuevo sistema de justicia penal adversarial, pero no es el problema en el sistema. El problema es en los investigadores que no aportan las pruebas suficientes, necesarias, y que no puedan ser controvertibles para fincarle responsabilidad penal. Pero en ese camino, por no haberse integrado bien una carpeta de investigación, por no la fiscalía dar los elementos probatorios, pues es muy fácil que se rompa la cadena de custodia, es muy fácil que haya, por ejemplo, él pidió que no tenían por qué sacar la fotografía de él, y se sancionaba a quien le sacara una foto, y entonces ya desde ahí empezaron a actuar sus abogados, porque estaban diciendo que se estaba viciando el proceso, porque como bien sabemos el nuevo sistema, su parte fundamental es que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, es lo fundamental de esta prueba. Entonces él ya se le estaba incriminando, ¿sí?, sin haber el juicio, aportar las pruebas necesarias y todo lo que se haya aportado. Entonces quiere decir ahí que ya se vulneró esta parte del derecho que asiste a todas las personas que en un momento pueden ser víctimas. Ahí pasó de ser un criminal al que se le podía fincar un delito, y se desvanecen las pruebas muy a modo. Esta persona, si nosotros hacemos un análisis desde la morfopsicología, vemos que tiene una frente muy amplia. Quiere decir que esa persona maneja mucho intelecto. La parte también de la base de la nariz hacia el mentón también la tiene muy, muy grande. Si observan la fotografía,
Esas personas son muy instintivas, se van con los placeres y tienen una particularidad de boca que se llama boca de centavo. La persona que tiene esa boca pequeña de centavo tipo alcancía son muy buenas para la cuestión de la administración. Y la parte que tiene muy reducida es de las cejas a la punta de la nariz, que son personas poco sensibles. Es decir, esta persona primero piensa, después se va con sus placeres y hasta el último le importa qué sienten los demás. Y lo vemos, como lo dice Héctor, en estas pruebas de quimioterapia que se les inyectaba agua a las personas. Vemos que cuando él inicia su gobierno en 2010, en 2011, un día después de su cumpleaños, como regalo, le obsequian 35 cuerpos masacrados y apilados en una troca, ahí o una pick-up, ahí en Río, Boca del Río, ¿sí? Entonces, él estudia licenciatura en Derecho, una maestría que tiene que ver con economía y un doctorado también en economía. Quiere decir que es una persona que sí sabe manejar la parte de las finanzas. Entonces, se rodea también de un grupo de políticos arropados con esta administración que está por concluir, pero caramba, creo que hubieran hecho bien que se llevara ante las autoridades, que se armara bien la carpeta de investigación para que siquiera Peña Nieto, en lugar de estar haciendo payasadas con un youtuber, hiciera algo bueno por la administración que está dejando con una serie de miles de muertos. Por ejemplo, acabamos de saber todas estas personas que se encontraron en Veracruz, de 165 personas enterradas. Con Duarte, muchas personas que se dedican al periodismo y que gracias a los periodistas se dio a conocer todas estas situaciones fiscales que tenía y evasión fiscal, y algunos, claro que no podemos decir volvemos porque se presume la inocencia, pero muchas de estas muertes de periodistas se le atribuyen directamente a Javier Duarte. Lamentable que un gobierno que se decía que era el nuevo PRI, pues se ve que ese PRI está podrido. Víctor, en esta situación, regreso a los mensajes, al ciudadano común, al ciudadano de pie, que se encuentra en estas situaciones. Hoy lo platicábamos en el informativo, el tema de cuántas personas están pagando una pena por robar una cámara fotográfica, algún aparato electrónico, que tienen que pagar 5, 8 años. Es cuando nos cuestionamos, ¿no?, el trabajo de las instituciones en nuestro país. Sí, lamentablemente creo que hay una falta de capacitación también por parte de nuestras autoridades en general. No creo que sea malo el nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, creo que ese abismo que hay, ese desconocimiento de la propia ley, es lo que precisamente conlleva a cometer todo este tipo de errores que bien comentaba el doctor Gutiérrez. Y creo que esa parte no la han cuidado. A final de cuentas, no saben, o un policía, por ejemplo, no sabe que puede actuar como ministerio público. Así es, sí. Y sin embargo, creo que al contrario, los derechos ganados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que también se ha desvirtuado y se ha inclinado más la balanza hacia los ladrones, hacia el que comete algún delito, más que la víctima. Entonces, creo que todos estos variables han ayudado a que este sistema no se lleve a cabo de manera correcta. Ahora, hay muchas personas que están injustamente en la cárcel, que estuvieron alguien decía, estuvieron en un mal momento y en un mal lugar. Sí. Entonces, pero no tienen un suficiente respaldo económico que pueda pagar un buen abogado que los defienda, y que por el contrario, una mala defensoría los lleva precisamente a hundirse, y esa poca economía o esa pobreza que tienen muchas personas no les alcanza ni para una fianza. Entonces están pagando condenas que no deberían pagar, y otros, como este personaje, están pues aparentemente hasta burlándose, ¿no? Y yo lo veo como una burla hacia el pueblo en general.
estos huecos que también maneja la ley, pues precisamente son los que los abogados listos utilizan pues para su cliente. Y obviamente, aunque tenga todas las pruebas en contra, pues resulta que ahora ya estas son víctimas, ¿no? Y hay que hasta pedirles perdón. Toda vez que sigamos con este tipo de gobernantes o exgobernantes, que no veamos a uno en la cárcel, aún tengamos el mejor sistema de anticorrupción estatal y en todos los niveles que quieran, no va a llevar a ningún lado, porque a final de cuentas el ciudadano quiere ver resultados, y mientras sigamos viendo actos de impunidad, pues todos los esfuerzos van a quedar por la borda. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre esto y también otros temas aquí en Línea por Línea. Michoacán, 233 poblaciones. República Mexicana, 520, 22 estados. Estados Unidos, 704, 40 estados. Cobertura extendida Sudamérica, Perú, Lima, Trujillo. Seguimos expandiendo nuestra señal para llegar hasta tu hogar. Estamos donde tú estás. Gracias por continuar con nosotros en Línea por Línea. Durante la pausa decíamos que los grandes afectados, aparte del pueblo veracruzano, pues es la sociedad mexicana, la sociedad que se ve agraviada en este tipo de situaciones. Y lo mencionabas también, Héctor, el tema de reparación de daños. Cuando la sociedad pues sí quiere que se castigue a los culpables, pero que también pues que se repare el daño que se le ha hecho, porque de nada sirve pues una sentencia, una multa, lo que se da cuenta pues prácticamente da risa de lo que se está hablando, pero que se repare el daño que se le ha hecho a la sociedad. Sí, pues que al menos recuperen lo que se robaron, ¿no? Porque a final de cuentas lo tienen bien identificado. Yo creo que al menos el recobrar el 100% de los bienes es 100% factible, y pues habrá quien tenga la posibilidad de comprarlos, rematarlos, qué sé yo, pero de alguna manera resarcir el daño que están cometiendo. De otra manera, volvemos a lo mismo. El mensaje es, vale la pena arriesgarse, vale la pena actuar de manera indebida, a fin que la misma ley te va a proteger, y a mucho vas a estar unos 5 años. Que, por ejemplo, yo veo el Bester, yo la veo hasta rejuvenecida. O sea, algo le dieron en la cárcel, se dio su manota de gato, pero yo la veo mejor que nunca, y aparte salió como una heroína, ¿no? Los tratos son diferentes estos personajes. Sí, por supuesto. Miguel Ángel Yunes dijo que iba a, pues de alguna manera, a llevar ante las autoridades a Javidú. La esposa de Javier Duarte, paseándose en otros países, en Inglaterra, muy caro todo. Hay que reconocer que también ella tiene un doctorado en economía. O sea, son gente que perfectamente tienen conocimiento de lo que hacen. Entonces eso los convierte en peligrosos. Una gente que actúa sin saber de alguna manera qué hace, pues finalmente hay una irresponsabilidad y puede ser hasta inimputable. Pero una persona que sabe el daño que va a causar, entonces esto sí incrementa la forma en que se le debe penalizar, porque saben del daño que están ocasionando. Como decían ustedes dos, el daño no solamente es Veracruz. 2 periodos Veracruz estuvo muy bueno porque estuvo por encima de cualquier estado de la República. Posteriormente de ahí, pues ya empezaron todos estos desfalcos, pero digo, no es Veracruz, es el mensaje que lanzan a toda la República Mexicana, que el esfuerzo, el trabajo, la honradez no va a redituar nada, y entonces la gente va a empezar a robar, no pasa nada, va a matar, no pasa nada. Entonces
todas esas nuevas generaciones están aprendiendo que la mejor forma de salir adelante es convertirte en narcotraficante, en asesino, en defraudar a la gente. Entonces, eso va a causar lo que se llama en criminología una anomia social. Es decir, donde ya no hay normas, donde va a reinar la anarquía. Entonces, a rato no nos quejemos de que sea la ley de la selva, ya lo estamos viviendo, vemos personas que no tienen qué comer, pero lo que me parece muy grave, que se haya ya difuminado estas personas que les inyectaban agua, la gente en Veracruz que se están muriendo, que ya no tienen oportunidades de empleo, y luego permeado por toda la criminalidad, cobros de piso, y entonces la gente, ¿a quién recurren? A nadie, ni por el gobierno federal, estatal. Yunes y compañía de familiares de él, igual como han dejado Veracruz. Entonces es un muy mal mensaje, hace que no creamos ya en nada, y sin embargo también creo que este nuevo gobierno que está entrando se está viendo lento, porque por una parte está haciendo mucha laraca de lo que iba a hacer, pero lo poquito que está haciendo pues nos están dando una visión de que vamos a ir al despeñadero, como lo decía precisamente AMLO. Ya no solamente va a ser Peña, ya se está sumando también otra parte de un gobierno por entrar que empieza a incumplir lo que prometió. Entonces, esta persona de Javier Duarte no le van a dar los 9 años, por supuesto, van a verse los recovecos que están en la misma ley, y va a terminar porque se le pida perdón por el pueblo mexicano. De verdad que eso sí es lamentable. En ese sentido, bueno, Héctor, ¿cuál es la visión de nuevas autoridades a nivel federal? Este tipo de temas, ¿no? Ya lo mencionabas, el caso del Bester Gordillo, caso el gobernador ahora de Veracruz, son temas importantes que se dan en esta transición de este cierre de Enrique Peña Nieto, pero con el arribo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, creo que también son mensajes claros de que hubo un pacto, a final de cuentas hubo una negociación, cada quien jugando sus fichas obviamente, y que seguramente no es casuístico, ¿no? Dicen que en la política no hay casualidades. Entonces seguramente está arreglado, seguramente está blindado, y dudo mucho, ojalá me equivoque, que con el nuevo gobierno de Andrés Manuel pues pudieran fincarle alguna otra responsabilidad, que yo creo que bastan y sobran elementos para hacerlo, y que de verdad haya una aplicación justa y a rajatabla de la ley, es decir, como la que nos aplicarían a cualquiera de nosotros que estamos sentados aquí. Les aseguro que a nosotros no nos perdonan nada. Así debería ser aplicada la ley para todos, no nada más para nosotros. Y a final de cuentas, si es a través del Sistema Nacional Anticorrupción, bien, si no, pues robo es robo, ¿no? No peculado y otros términos que se usan para los rateros de cuello blanco. Andrés Manuel López Obrador calificó como un circo, un show, un cinito, lo que está sucediendo en el caso de el ex gobernador de Veracruz. ¿Retomará este tema Andrés Manuel López Obrador o se quedará al margen de esta situación? Está obligado, no creo que sea una opción, tiene una obligación de hacer un pronunciamiento entrando, como dice Héctor, que se revise ese expediente, aunque hay una parte de la ley que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces, pero volvemos, si al Capone no se le lograron probar los asesinatos que cometió, sí, en esta cuestión de números, que ahí tú no puedes matar un número, el número va a ser número, aunque lo asesines va a ser 1, va a ser 0, entonces en donde encuentren el punto decimal donde se movió, seguramente sí se podrá hacer algo, porque no se verá sobre un mismo juicio, sino se verá otra vertiente por la que se le pueda retener en estos supuestamente 9 años. Entonces hay un perfecto tiempo para que este nuevo gobierno saque la casta si en verdad está comprometido con el pueblo. Él dice un pueblo valiente, entonces esperamos que esa valentía se manifieste en lo jurídico, no queremos otra cosa, que se
apeguen a la ley, nadie por encima de la ley, así de simple. Y que sería una oportunidad para darle una palomita, ¿no? Para todos los escépticos o para todos los que aún no estamos convencidos, me incluyo, por la serie de que no concuerda lo prometido versus lo que ya están aplicando, y que sería una muy buena oportunidad para demostrar que el cambio es verdadero. Y otro tema más, ¿no? En ese cierre de Enrique Peña Nieto, otro tema que queda ahí para la historia, desde luego, y que ya lo mencionaban ustedes en esta reflexión, este análisis, pues hay muchos intereses en torno a estas dos figuras, ¿no? El presidente de la República y, bueno, también el papel que desempeñó o ha jugado el tema de Javier Duarte. Sí, a mí me llama mucho la atención que cuánto cuesta el tiempo de un presidente, ¿no? No sé, yo calculo que la hora, fácil, 10 millones de pesos, sí, puede costar esa hora, pero que el presidente de la República, en lugar de estar viendo qué pasó con los 43, qué pasa con lo de Javier Duarte, qué pasó con la estafa maestra, entre otros puntos, se dedique a darle un tiempo aproximadamente de 20 minutos a un youtuber y empezar haciéndola un presidente de la República, hacerla de patiño. Creo que nunca se había dado en la historia que un presidente se prestara a ser patiño de nadie. Creo que hay ciertas formas y me parece que también ese youtuber hace una falta de respeto a la figura presidencial, Sí, por supuesto. pero es un insulto a la población. O sea, no se puede prestar una investidura presidencial a este tipo de programas bobos, que no hay mayor trascendencia, y que un presidente haya dedicado ese tiempo en lugar de estar viendo qué está pasando al final de su administración, cuánto le falta ya para diciembre, y entonces, ¿qué? ¿La va a hacer de patiño todo este tiempo que vengan adelante el pobre país? ¿Qué va a pasar en 3 meses? Sí, no, entre el circo del presidente actual y el circo del entrante. Pues Vaya, sí, un circo de 3 pistas. Hacemos una pausa y regresamos también. Nuestro Josué Alemán ya está en el estudio, se incorporará a esta mesa de Línea por Línea. Gracias por continuar con nosotros en Línea por Línea. Saludamos con mucho gusto al maestro Josué Alemán, quien se integra a esta mesa, y bueno, también valoramos este compromiso con el seguidor de Línea por Línea, un viaje de la Ciudad de México. Maestro, como siempre, gracias. No, ¿cuál? Es un gusto estar aquí, aunque sea un poquito tarde. Siempre es importante venir a hacer la reflexión en esta mesa con amigos. Gracias. Como siempre, bueno, otro de los temas que ha despertado interés en la agenda informativa, en la agenda también social, que eso es lo que, bueno, también nos cuestionamos, que estemos despertando ese interés dentro de la sociedad, lo que ocurre en la reciente legislatura, en la 74ª, pero un tema particular, hemos visto la actividad que se está dando en estos días. Un punto es el tema de los sueldos, si existe, se aprueba o no la reducción de salarios de cada uno de los diputados. ¿Qué opinión les merece? Porque también hay cierto recelo por algunos diputados de aprobar este tipo de iniciativas. Sí. Pues yo, mira, el esfuerzo lo veo bien siempre que se hable de austeridad, pero también hay que tener términos medios, no irnos tampoco a cortar sueldos por cortar sueldos, a bajar presupuestos donde no se deben de bajar. Hay que también hacer un análisis muy puntual de dónde sí hay que bajarle para generar ahorros, pero que ese ahorro también sea estratégico para usarlos en otros programas que al final el que se vea beneficiado sea el ciudadano, porque de nada va a servir que los diputados se bajen la mitad del sueldo si ese dinero se va a ir para la cartera de alguien más.
¿Sí me explico? O sea, vamos siendo muy puntuales también. De nada va a servir que si tenían 8 asesores pasen a 4, si ese dinero se va a ir para otras cosas o para otro gasto corriente o para engrosar otra institución. Hay que hacerlo, por eso digo, con un análisis exhaustivo y que sea integral, no solo es el Congreso, sino que pase también al Ejecutivo y que baje inclusive hasta los municipios. Sí lo veo como un esfuerzo loable, aunque como bien lo dices, muchos están a regañadientes porque es la instrucción presidencial, seamos muy honestos, la instrucción del presidente electo es nos vamos a bajar el sueldo, aunque los diputados ya entraron y dijeron no, pues no. Muchos de ellos no sabían qué era ser diputado y cuando ven la primer quincena seguramente lo están disfrutando mucho. Sí, Doctor. y vimos que ya había la consigna y este exgobernador de Zacatecas, Villarreal, dijo que tenían que comer, entonces había que llevar viandas, bocadillos, volver a Edecanes. contratar a las edecanes. Entonces creo que no se trata de disminuir sueldos. Creo que el trabajo bien lo vale, que sea remunerado según lo que tú realices. Desgraciadamente lo que ellos realizan bien es dormir, estar viendo pornografía por los celulares y hasta ahí va bien todo el asunto. Creo que lo que falta es una verdadera política de austeridad. Hay mucha gente que se empieza a contratar como asesores y no son personas que verdaderamente vayan a asesorar, simplemente es el amigo del amigo y ya tiene el compromiso. Entonces sí falta que estos personajes, muchos de ellos no tienen estudios, tienen carreras truncas. Si revisáramos su currículum, son inflados, revisamos las cédulas profesionales No inexistentes, entonces pues sí necesitan de alguien que les pueda ayudar a elaborar o por lo menos a escribir su nombre correctamente, cosa que a muchos de ellos les falla, ¿no? Que conozcan las Comisión, ¿no? secretarías. Así es. O comisión, ¿no viste hoy al que va a llevar la comisión en San Lázaro? A Sergio Mayer. De cultura. De cultura, ¿no? Por, la de por cultura. Morena, ¿no? Sí, Bueno, el que conjunta porque las interpretó secretarías. bien en el papel de Peña en la película esta de... Sí, perfecto. ¿Cómo? La dictadura La perfecta, perfecta. ¿no? Y bueno, y que se sabe encuerar y que tuvo de esposa a una chava que al parecer está bien. Y bueno, estamos viendo que estas legislaturas están entrando no gente que tenga esta capacidad de poder elaborar leyes, sino está entrando la farándula. Se quejaban de la corcholata participando. ¿Qué ha hecho? Nada. Y como es de corriente la señora, hablando con palabras soeces y en pocas palabras diciendo que le vale M, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Creo que ya es momento, digo, que no estén haciendo estos pronunciamientos, aunque lo diga el Ejecutivo Federal próximo por venir, de que se disminuyan los sueldos. No, que lo dejen así, porque si no, como dices, va a haber desvíos. No, simplemente que sea austero, que se dejen todos estos vehículos que se empiezan a comprar, de remodelación de oficinas, de que ya no les gustó la alfombra y ahora, claro que los que se fueron se llevaron, bueno, lo único Hasta que la dejaron alfombra. fue el polvo. Porque ¿no? hasta los cacahuates se llevan, ¿no? Sí, hasta los cacahuates. Entonces, sí vemos que ahí las auxiliares de la Cámara de Diputados y la de Senadores, pues la verdad son muy guapas, pero creo que están equivocadas de que ahí no son pasarelas, ¿no? Necesitamos gente que produzca para el país. Héctor. Yo creo que, como bien lo dicen, no es un tema mediático de bajarse sueldos, ¿no? Porque bien podrían inventarse cualquier otra partida y darle salida Claro. por allá. Yo creo que lo interesante y el negocio de los diputados, siendo sinceros, pues es el diezmo, que luego dicen que no es, que es un poquito más, ¿no? Sí. ¿Y para qué queremos que les bajen el sueldo si después del diezmo van a quitar el diezmo, pero van a poner el 15 o el 20? Pues creo que sale peor, ¿no? Yo creo que se debe de trabajar en términos de transparencia. El Congreso de Michoacán, el segundo más caro de México, uno de los congresos, puedo asegurar, más cuestionados en Menos cuanto transparentes. a poca transparencia y en cuanto a resultados, muy pobre de resultados, con iniciativas burdas, con pronunciamientos
fuera de lugar, que tal parece que los están midiendo por nada más hablar o subirse al estrado. Y yo creo que también ahí debemos de trabajar en la forma de medirlos, no es nada más en producir leyes por producirlas. Yo creo que en muchos aspectos estamos sobreregulados en México. Y por otro lado, tienen una serie de problemas en cuanto a personal, en cuanto a laudos, que creo que no saben ni cuántos tienen. Es decir, cada legislatura llevaba, como bien dices, hasta 8 asesores, y luego los basificaban, o no sé qué término utilicen, para ya dejarlos de planta. Los sindicalizaban, llega otra legislatura, trae sus otros 8, es decir que una bolita se convirtió en un problema grande. Si desde los legisladores no hay transparencia, si desde los legisladores no hay un orden, pues ¿qué esperemos de todo lo demás? ¿No? Entonces yo creo que sí tienen mucho que trabajar. Son una figura que ya se ha desgastado muchísimo, pero sigue peleadísima. Pues los 100 y tantos mil pesos que ganan creo que no son bastante decorosos. Incluso a los que quieren llegar, más de 90 mil pesos, creo que también es suficiente, bastante decoroso. Yo creo que yo trabajaría más en términos de transparencia, en términos de cumplimiento de la ley, eso de que les eximan el pago de ISR, como ¿por qué? ¿No? Porque a ti sí, a mí también. ¿Cómo por qué? A todos, y porque a ellos no. O sea, deben de exhibirlo, y todos los excedentes o todos los presupuestos no ejercidos, pues también que hay una prohibición de a última hora repartirse bonos, porque tal pareciera que me sobran 100, somos 100, órale, de uno a cada uno. Eso se debe de acabar, de verdad. Y si este gobierno, que bueno, yo tengo muy buenas referencias de Alfredo, del diputado de Morena, de Alfredo, actúa de la manera en cómo se expresa, creo que puede sacar muy buenos resultados en esta legislatura. Mira, que ha quedado mucho a deber. El tema, y quiero ser más profundo, no es me bajo el sueldo, la austeridad no es eso, no es me bajo el sueldo, recorto aquí. Tenemos una deuda que es impagable. Si quisiéramos hacer bien las cosas, no es me voy a recortar el presupuesto, es cómo uso el presupuesto, porque ya está el presupuesto. A ver, si perfecto, vamos a hacer un esfuerzo todos y dicen, nos vamos a bajar el sueldo, perfecto, ¿a dónde se va a ir ese dinero? Que nos digan a dónde se va a ir. ¿El ahorro a dónde se va a ir? ¿A pago de deuda? Educación. A educación. Sería lo ideal ya ir recortando la deuda, ser responsables y que esos dineros se vayan saneando para a mediano plazo tener para infraestructura o para planes que vayan en beneficio de la sociedad. No debe ser solo un tema mediático, populista de me voy a bajar el sueldo, miren, ya agarré la onda, ya soy muy consciente de que, como dice Andrés Manuel, funcionarios ricos con pueblo pobre. A ver, no va por ahí todo el discurso. Es qué vamos a hacer con los dineros responsablemente. Y esperemos que esta legislatura sea responsable en ese sentido. Porque si no va a ser lo mismo, sí me bajo el sueldo, pero me invento mecanismos para que lleguen por otro lado, o ese dinero se lo termino cobrando en un diezmo o en un 20% en una gestión y seguimos igual. No hay el tema del conocimiento de los funcionarios, si uno va a una empresa y no conoce, no está capacitado, pues no va a funcionar. Entonces yo creo que nuestros legisladores, estamos hablando de esta legislatura en el estado de Michoacán, pero a nivel federal, deben o deberían de conocer a profundidad cuál es la función de un legislador, y que a partir de ahí podemos estar también cuestionando el trabajo de cada uno de ellos. Sí, yo creo que, y estoy a favor, se me había pasado, de la profesionalización de carrera. O sea, debe haber un perfil idóneo para ser diputado, para ser senador, toda vez de que no es cualquier cosa. O sea, tal parece que es un circo, tal parece que porque eres popular porque saliste en la tómbola, así fue Morena. Que llegaste en el tsunami y estuviste, como dijimos, en el tiempo idóneo. Hay unos que entran... Tiempo y lugar. Y tiempo y lugar, y se subieron y son legisladores. O sea, eso no es posible. Sí debe haber un perfil
al menos que, pues de abogado, que tenga su cédula, que sepa de lo que le están hablando, porque estoy seguro que no tienen idea mucho de lo que están hablando, por eso se duermen y por eso también es la falta de interés que tienen, porque tal parece que el reparto de las comisiones, tal parece que es un sorteo, o sea, debe haber perfiles idóneos y también debe estar alineado con la vocación del lugar o de la región a la cual estás representando. ¿A qué voy? O sea, si tú eres de Zamora y ahí es la producción de berries lo que da, lo que están en Generando una comisión desarrollo. de turismo, están en una comisión de cultura, o sea, no, o sea, de verdad que debe de ir alineado con los intereses del pueblo que estás representando. A La final de cuentas es región. un país, pero de la región a la que representas. Cuando tengas el conocimiento, cuando estés involucrado, creo que eso te fortalece y si tienes el perfil idóneo, vaya, pues yo creo que pueden hacer buenos trabajos y no estar papaloteando en presentar iniciativas de cacas de perro, de otras cosas que no abonan mucho, de verdad. Y que se están 2, 3 días discutiendo eso, por el amor de Dios. A O sea, ver. creo que el pueblo merece Voy a respeto. poner el dedo en la llaga. ¿Te parece si Vale. hacemos una pausa, Vale. maestro, y regresamos con ese dedo en la llaga? Sí, a ver si Una me pausa. arrepiento. Una pausa y A ver regresamos. si no me arrepiento. Es más, Grupo CB Multiplataforma es tu mejor opción. Muchas que existen. pero Gracias por continuar No vale en decir línea por línea. Esperemos estos 2 minutos no hayan servido para que el maestro José Alemán se arrepienta y retire el dedo de la llaga, maestro. No es un tema que todos sabemos cuánto dinero, ejemplo, y hay grandes empresas y grandes sectores, sobre todo el agricultor en el estado, que son muy poderosos. Hablamos de los berries, hablamos de los aguacates, pero la reflexión que yo hacía, hablando de legislar seriamente, hay una deforestación terrible en el estado y hay huertas que están fuera de la ley. Las leyes serias tendrían que ir hacia allá. ¿Y cómo recaudamos y cómo hacemos para que sí podemos presumir que el Estado es el mayor exportador de aguacate, pero cuánta riqueza genera para el Estado? ¿Cuántos de esas toneladas, yo les puedo decir, 1 centavo de una tonelada no regresa a Michoacán? O sea, no genera bienestar, ni polos de desarrollo que los puedas ver en infraestructura. Y ahí están los ejemplos. ¿Dónde están los municipios que generan mejores aguacates y que están exportando más? Peribán, Uruapan, Tacámbaro. Y tú vas, ¿y cómo están las calles? Ujú. No, ¿Cómo lo que están ocurrió los en mismos Peribán. empleados Los que mismos. trabajan ahí? ¿Dónde está la seguridad social? Entonces, ¿dónde ¿Ves niños están? trabajando? ¿Dónde está un Congreso legislando en función del desarrollo del Estado, haciendo proyectos y planes? No es ni hacer más rico ni menos pobre a nadie, es legislar en función de una sociedad para generar bienestar, tanto a corto, mediano y largo plazo, y no estar, como dice bien Héctor, legislando por las cacas de perro. O sea, hay temas que realmente son profundos, que se tienen que legislar desde abajo, y dejemos de hacer parafernalias y cosas populistas. Me voy a bajar el sueldo. No, ponte a chambear en las cosas que se necesitan: mando único, mando mixto, vamos a entrarle, profesionalízate. Ya llegaste, a ver, no sabías de verdad ni escribir, pues hora de aprender, man. Pues ya estás ahí. Y rodéate de gente que sabe. Hagamos legislaturas serias y exijamos como sociedad legisladores serios y responsables. Y responsables, porque no vayan a pensar que Irresponsables, ¿no? Y hay temas pendientes, ¿no? Sí. Hay temas pendientes que, bueno, hablar de la 73ª legislatura Dejó muchas cosas dejó en el muchas tintero. cosas en el tintero y otras que ni siquiera en el tintero. Sí, y prueba de ello es que no estaban dispuestos y no estuvieron dispuestos a darse un tiro en el pie. Vayamos, la revocación de mandato. Quedó como una iniciativa y ahí está bien congeladita
y nadie dice nada. Vamos a luchar y hacer presión para que la revocación de mandato se lleve a cabo. Al momento que tengamos una ley que podamos decirle a tú no sirves, nosotros te elegimos, Vámonos. vas para abajo, y que hagamos ejemplo, o sea, no nada más decirlo y que esté en ley y que sea letra muerta, sino que de verdad podamos hacer presión, y yo creo que ya le van a poder a ponerse a hacer su trabajo. No les vamos a pedir que hagan más, sino para lo que fueron electos. Y volviendo un poquito a lo que comentabas, bien atinado, Josué, ahí están las pruebas. ¿Qué es lo que gana el Estado? Pues ahí están en Peribán, Sí. esas desgracias, o sea, no son casuísticas, no son lluvias atípicas, es un resultado y es un cobro que hace la naturaleza por el cambio de uso de suelo. En lugar de tener pinos, que es el árbol natural de la región, endémico se llama. Endémico es la palabra correcta. Le ponemos aguacates que nada más están consumiendo agua y que tienen un periodo, una vida corta en términos de naturaleza, y que si aparte le sumamos que hay asentamientos irregulares sobre ríos, sobre cañadas, pues obviamente va a haber este tipo de desgracias, y que no nos extrañe que sea el principio de varias, y no solo en Peribán. Ahorita fue en Peribán, pero al rato va a ser en otra. Antes fue en Chichota, No, en Río Duero. recordemos con Doy, en Agangueo. En Gangueo, ¿Por qué? Por la tala inmoderada de los Chichota, bosques. esa región también, la Sí, sala. entonces, ¿cómo vino este alud? Luego, dice que se dieron las casas, se vendieron, la gente ni las utilizó. Entonces, es una serie de corrupción en todo lo que tiene que ver con lo de la madera. Ahorita que nos debe preocupar con esto de las zonas económicas, la salida de grandes capitales es por la parte de Lázaro Cárdenas. Entonces, no están mirando allá cómo en toda la cuestión de mineral se llevan los asiáticos. Ahí no dejan tampoco dinero, como bien lo dices, del aguacate dices, ni un centavo queda. No, es que tú ve los desarrollos. A ver, la industria es millonaria. No, a nadie vamos a decirle que ¿Quién no. paga un anuncio del Super Bowl? Exactamente. A ver, es una industria Súper fuerte millonaria. y tú ves el desarrollo del Estado en función de la industria. Ya no vamos al Estado, de la región. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Cómo se están tecnificando nuestros jóvenes en Uruapan, en Tacámbaro, en Peribán? Yo no veo de verdad. No, siguen ningún siendo los esfuerzo, mismos jornaleros. O sea, no veo dónde está el desarrollo, el progreso y dónde están, y estamos hablando de los legisladores, levantando la voz, haciendo leyes fuertes, puntuales, que se cumplan y que generen riqueza para toda una región. Por eso es un polo de desarrollo. De nada sirve ir a presumir que somos número 1 exportando aguacate o berries si el desarrollo no llega para las regiones como tal. Si la riqueza está en Suiza, está en bancos de Estados Unidos y no se está reinvirtiendo, y ni siquiera el Estado es capaz de grabarles por tema de tierra. A ver, estás usando mi suelo, ¿cuántas toneladas sacaste? Te voy a cobrar 1 centavito por tonelada, 2 centavitos. No Por es el- oneroso. Por el contrario, Josué, creo que hasta los Los premia, ¿no? incentivos. Tan Ajá, solo sí, por pertenecer al sector primario, con todos estos programas que, digo, ¿Y están qué hago bien. con esos fondos? Siembro pinos, hago escuelas. Exacto. O sea, generas desarrollo más allá. Pero pues creo que a veces estamos hablando de una visión diferente y preferimos hacer spots, hacer logos bonitos, decir que nos vamos a bajar el sueldo, que entrarle a los temas profundos que generarían un desarrollo para la sociedad. Creo que estamos perdiendo la oportunidad porque por primera vez hay un agrónomo como gobernador. Él se titula en Chapingo en el 2000 como agrónomo. Entonces tiene una especialidad en silvicultura. Quiere decir que sabe muy bien sobre toda la cuestión de bosques, la cuestión de cultivos, y creo que esa experiencia del gobernador debería rodearse de esa gente con la que él estudió, que conoce el campo, porque ahorita la única oportunidad de salir de este bache, de este problema económico que da pie a la criminalidad, es el campo. Entonces creo que no se ha inyectado ahí, creo que el señor gobernador debería aplicar todos sus conocimientos, vuelvo a insistir en eso, y atender el campo.
ya la naturaleza, como dicen, no cobra nada la naturaleza, simplemente está dando sus estertores, ¿no? Y a final de cuentas, creo que es explotar de manera, en el buen sentido de la palabra, lo que ya se explota y que ya se tiene como vocación del Estado, como puede ser la madera. Pero creo que siempre nos hemos estancado en el sector primario, es decir, no hay una generación ni hay un valor agregado que es lo que realmente deja utilidad y que empresas transnacionales son las que están haciendo su agosto y lo hacen. Y es un estado de confort para el agricultor, ¿eh? Sí. Llegan, le pagan en dólares en efectivo por adelantado. Y me voy. Y me quedo muy tranquilo, pero la utilidad la lleva ese intermediario, el que la pone en anaquel, el que le pone el blister, es decir, ya no le pone tanto y que de todavía nos lo regresan a través de Cancún vía guacamole. ¿No podemos hacer el guacamole aquí? Nos restan 5 minutos rápidamente, gracias a la señora María Ruiz, que le quiten todo el dinero a Duarte para que compren insulina para la gente pobre que no tiene. Margarita Maya de Morelia, que todos los diputados que todos los diputados no solo levanten los dedos. Bueno, también a través del WhatsApp. Buenas noches, ¿alguien podría decir qué pasa con los adeudos de los trabajadores del Estado? Bueno, hay algunos sectores que aún no se les paga. 4 minutos, comentario breve, una reflexión del informe del gobernador Silvano Aureoles, 3 años de la administración. Creo que en algunos mensajes desafortunados, y este es uno de ellos, yo vi un tuit que decía finanzas sanas. Es una bofetada para todas estas personas, es una bofetada para todos los proveedores. Sí hay cosas buenas, sí, pero yo creo que se debería limitar a decirlas nada más y que ese tipo de comentarios, finanzas sanas, seguridad, la diga la ciudadanía. No necesitas decirlo en un informe. Doctor. Creo que el gobernador dijo que iba a hacer cambios en su gabinete, creo que son necesarios, porque el hecho de que él iba a dar un informe y se blindara prácticamente todo Morelia, porque no fueron algunas cuadras, dio un mensaje que entonces sí estamos en verdaderos problemas de inseguridad. Cuando un gobernante se aleja de su pueblo, creo que ya perdió todo. Maestro. Creo que hay cosas buenas y hay que rescatarlas. Yo veo, por ejemplo, las unidades deportivas, hay que decirlo. Sí. A mí eso me genera un buen sentimiento porque sé que habrá jóvenes ahí. Lejos de eso, en temas financieros de seguridad, mejor ver cómo vamos a hacerle para solucionarlo. Y como yo digo, dejar de hacer loguitos bonitos y de decir en un informe, informas, no escuchas. Muy mal lo que está haciendo como eslogan. Te voy a escuchar, no me escuches. Tienes 365 días para escucharme y 1 para informarme. Así es como se le debe de exigir a un ejecutivo. Correcto. Bueno, Héctor, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches, un placer. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Josué, Héctor, Serpa. Siempre un gusto. Siempre un gusto. Gracias por estar en esta noche en Línea por Línea y desde luego gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio, deseamos que tengan la mejor de las noches. Mi nombre es Eric Serpa, pásela bien.